Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos invitarlos cordialmente a que por favor se suscriban a nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En nuestras redes sociales los invitamos a seguirnos. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a que activen la campanita para que les lleguen oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. De igual manera, les recordamos que las preguntas al finalizar la conferencia deben realizarse a través del chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato reencontrarnos este domingo después de unas merecidas vacaciones. Y decimos nosotros que unas merecidas vacaciones, pero de verdad estuvimos trabajando permanentemente. Pero como dicen nuestros amigos brasileños, ya los extrañábamos, teníamos saudades de ustedes. Y hoy nuestro conferencista, antes de presentarlo, va a hablar sobre las facultades espirituales en los acontecimientos de la vida y acerca de la vida, aunque a veces se nos presenta con ciertas dificultades que tenemos que atravesar todos en ese continuo proceso de aprendizaje que es cada existencia. Hoy queremos en este espacio que ha sido diseñado en época de confinamiento para la cultura, para el conocimiento, para la expresión de las bellas artes, a través de esa cultura brasileña, expresarles un poquito de cómo concebimos la vida, como un eterno aprendizaje y que vale la pena vivirlo al máximo. Y vamos a pedirte, Yacirita, que pongas ese video para compartirlo con todos de esa excelente cantante brasileña María Bethânia. Mejor inicio imposible, contagiándonos de ese ritmo musical de Brasil, de los hermanos brasileños, todo un poema, su letra, y de verdad, pues estamos hoy muy optimistas. Queremos compartir antes de presentar a Daniel, que tampoco necesita una gran presentación porque en el movimiento espírita es muy conocido, lo queremos todos muchísimo, pero quiero compartir algunas noticias y hemos estado trabajando en estas vacaciones arduamente en los preparativos del 23 Congreso Espírita Internacional, que está siendo organizado por la Asociación Espírita Internacional CEPA, que se va a celebrar del 8 al 12 de octubre. Es totalmente gratuito. Quienes no se han inscrito, los invitamos a realizarlo por la página de la CEPA, cepainternacional.org. También trabajamos todo este mes en la revista Evolución, tiene artículos que absolutamente todos son de un gran enriquecimiento, el reflejo del pensamiento espírita contemporáneo. Lo pueden descargar de la página del CIMA, www.cimamovimientoespírita.org. También queremos compartir con la totalidad de los presentes que el día 7 de agosto hemos constituido el Movimiento Mundial de Mujeres Espíritas por los Derechos Humanos, especialmente de la mujer. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, que Yacira se lo pondrá en el chat para que puedan suscribirse en él. Y creo que es un momento, esa fecha fue elegida, 7, 7 de agosto, si no recuerdo mal, porque fue cuando la ley María de Pena en Brasil fue sancionada. María de Pena
una gran mujer a la que deberíamos estar haciendo reconocimiento permanente a ellas y a todas las mujeres del mundo, pero especialmente a ella y a todas las que son víctimas de la violencia doméstica. Su esposo, mientras dormía, presionó un arma y disparó contra ella y la dejó parapléjica. Y al recuperarse de su estado y volver a su casa, vuelve su esposo a tratar de electrocutarla. Ella está una mujer que ha venido trabajando incansablemente por los derechos de la mujer. Y qué mejor fecha que esta para la constitución de este movimiento que está dirigido, que inicialmente se constituyó con la participación y bajo la dirección de la doctora Yasira Jacinto da Silva, presidenta de la Asociación Espírita Internacional, y de nuestra compañera de ideales, Yolanda Polimén. Los invitamos a todos a formar parte de este movimiento y hacernos eco por los derechos humanos en general y en especial de la mujer. Nuestro conferencista de hoy, Daniel Torres, tiene estudios realizados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es profesor de matemática y física, ejerce funciones en el área de administración educativa, es presidente del Grupo Espírita Nueva Generación, editor de la revista de cultura Espírita Nueva Generación, ha participado como expositor en varios eventos espíritas nacionales e internacionales, es delegado especial de la Asociación Espírita Internacional CEPA y es redactor y colaborador de la revista Evolución que edita el Movimiento de Cultura Espírita. Querido Daniel, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estimados amigos, es una alegría inmensa poder contar con ustedes en esta mañana. Amigos espíritas de diferentes países, de América, de Europa, que están pues presentes en esta actividad muy especial. Y qué mejor que con una melodía que refleja la alegría, la felicidad y esta convocatoria en la cual todos estamos pues unidos a través de una fiesta de la espiritualidad, que es tan importante en estos momentos que nos toca vivir y que todos en los distintos países, pues en medio de la pandemia, siempre habrá una luz al final del camino. Entonces, un saludo muy especial para todos y en esta mañana pues vamos a tratar un tema que es de mucha importancia porque ha sido prácticamente uno de los temas que se han venido dilucidando a lo largo de la historia, en la cual el ser humano siempre con esa necesidad de poder conocer, de poder comprender muchas veces la vida, las circunstancias, y de igual manera, no solo de comprender, sino saber tomar decisiones adecuadas, querer cumplir con anhelos, desear pues en el fondo de su corazón muchas veces resolver o encontrar salida a muchos conflictos, no solo a nivel personal, a nivel familiar, sino también incluso a nivel social. Entonces, el tema de las facultades espirituales ha estado presente en las distintas etapas de la evolución del ser humano. Y es ahí donde muchas veces tenemos que comprender que en la vida nunca actuamos solos, siempre hay un algo más. Y cuando a veces se cierran los caminos, se cierran los espacios, se cierran las posibilidades, siempre hay un nivel de esperanza y ese nivel de esperanza se dirige hacia algo superior o hacia algo que no se logra percibir con los sentidos físicos, pero que cobra muchas veces acción a través de los distintos acontecimientos que la vida presenta. Es así como dentro de este marco general podríamos establecer que dentro del campo de las facultades espirituales podemos
segmentarlas en dos elementos. Aquellas facultades que son propiamente anímicas, que son las del propio ser humano, que a través del desarrollo, ya sea natural o a través del ejercicio gradual que se ha ido formando a través de algunos procesos de desarrollo, son aquellas facultades propias e inherentes. Estamos hablando como el tema de la telepatía, estamos hablando también de los desdoblamientos, las premoniciones, etcétera, etcétera, la clarividencia. Y tenemos el otro segmento, que es el de las facultades, que son las facultades mediúmnicas, ¿verdad? Que es donde ya se permite esa interacción con estos seres, esta humanidad no física, pero que hay una comunicación, hay un lazo de intercambio que permite poder interactuar y poder conocer muchas cosas de la vida, no solo presente, sino de la vida también futura. Y estos estados de compartir y de intercambiar, pues la misma historia ha reflejado algunos hechos o acontecimientos importantes. Es así como que dentro de esta parte podemos iniciar conociendo a uno de los lugares que se ha vuelto emblemático de la cultura griega, y nos referimos a Delfos, que fue un centro de culto durante casi 1000 años, ¿verdad? Un lugar donde, de acuerdo a la mentalidad de la época, de la sociedad del momento, pues era un lugar donde se hacía una consulta a los dioses, y además también era un lugar muy amplio, porque ahí se realizaban distintos eventos deportivos, de arte, en el cual pues le llamaban los eventos panhelénicos, y son conocidos como los Juegos Píticos, ¿verdad? Recordemos que Grecia se distinguió mucho por el desarrollo de las actividades deportivas, también en el caso del teatro, en el caso de la pintura, la escultura, floreció grandemente durante estos periodos. Entonces, esta ciudad adquirió una especial atención porque era un lugar al cual asistían personas de distintas regiones. Y básicamente dentro de ese lugar existía lo que se conoce como el Oráculo de Delfos, y ahí llegaban delegaciones de varias regiones para hacer algún tipo de consultas, sean públicas o privadas. Eran grupos de personas que se dirigían desde distintas zonas o distintas regiones, personas de diferentes condiciones también, donde el motivo de esas consultas era por el tema de las batallas, por el tema de la fortuna, las guerras, e incluso se cuenta, y eso pues hay algunos datos históricos, que el mismo Alejandro Magno, un gran conquistador, consultó el oráculo. Entonces, el oráculo tenía un prestigio muy grande, porque es de reconocer que no solo existía el oráculo de Delfos como tal en la época, sino en distintos países como Babilonia, Persia, Egipto, también tenían sus propios oráculos, pero este era muy famoso porque la cultura griega, no solo en el desarrollo filosófico, sino también, a pesar de que tenían una posición politeísta, su enfoque hacia el lado espiritual era bastante profundo. Y ahí es donde nosotros tenemos a importantes filósofos como Sócrates, como Platón, que de alguna manera pues reflejaron y dieron a conocer algunas de las ideas que incluso se veían planteadas en los oráculos. Entonces, la cultura griega como tal, desde su desarrollo, siempre estuvo vinculada a ese conocimiento de algo superior, de algo que está fuera del alcance de los sentidos materiales. Dentro de esto tenemos que la historia también cuenta que Querofonte, un amigo de Platón, fue a consultar al oráculo de Delfos y preguntó quién era el más sabio. A esta pregunta el oráculo respondió que el más sabio de todos los hombres era Sócrates. Y sin duda, nosotros reconocemos que a lo largo de todo el desarrollo que Sócrates tuvo dentro de la filosofía helénica, se destacó grandemente por su sabiduría y por ese conocimiento que de alguna forma pues ha venido siendo un legado muy importante para nuestra cultura occidental,
y que sigue vigente. Entonces, dentro de eso tenemos a las pitias o pitonisas, quienes cumplían esa función de recibir los mensajes. Dentro de estos mensajes, habían incluso un sacerdote que se encargaba de poderlos interpretar. Es decir, los mensajes no necesariamente eran recibidos con la total claridad y solidez del caso, sino pasaban por un proceso de interpretación. Estas síbilas tenían la característica de que vivían un entorno y una vida de pureza, de meditación, en la cual pues durante estos procesos de intercambio al cual asistían muchas personas, se regían bajo ciertas fechas también, porque no eran consultadas diariamente, sino estamos hablando de que habían consultas cada 6 meses, cada año, y cuando se dio con mayor frecuencia, pues podríamos estar hablando de unas 10 consultas al año. Entonces, era tan prestigioso este oráculo porque personalidades de la época, incluso reyes, se acercaban para poder hacer algún tipo de consultas. En muchos de los casos fueron muy acertadas estas respuestas y eso generó un prestigio para los oráculos ahí en Delfos. Dentro de uno de los detalles tenemos a uno de los reyes cercanos se llama Creso, el rey de Lidia, que era un rey que se decía que nadaba en oro, vivía en una riqueza y una opulencia demasiado grande, dedicado a las artes, dedicado a los placeres, dedicado al desarrollo en muchas cosas también. Pero él en cierta oportunidad tenía una duda y quiso formularla a diferentes oráculos, en el cual pues él, sabiendo la respuesta, quería observar quién de los oráculos tenía la respuesta más acertada. Dentro de los diferentes oráculos que consultó, se percató que el único que pudo darle razón y respuesta a esas inquietudes que él había formulado fue el oráculo de Delfos. A raíz de eso, Creso vino y otorgó pues muchas cosas de valor, incluso estatuillas de oro, muchas riquezas para contribuir con los que estaban viviendo ahí en Delfos. Entonces, como parte de esos regalos, pues él trató de ganarse el apoyo y el beneplácito de los habitantes del lugar. En una oportunidad, él quiso hacer una consulta y dentro de esa consulta, él tenía muy de cerca una batalla contra el imperio persa. En este momento, pues él dirigió a uno de sus enviados para poder hacer la consulta correspondiente y preguntó pues si era propicia esa batalla y cuál sería la opinión del oráculo. La respuesta del oráculo fue la siguiente: si cruzas el río Halis, un gran ejército será destruido. Ante esa respuesta, Creso se quedó impresionado y consideró de que él tenía pues las de ganar. Entonces, seguidamente él con su ejército se dirigió a cruzar el río Halis y se enfrenta a Ciro II, que actualmente pues en ese momento era el rey de Persia. Y eso estamos hablando del año 546 a.C. Pero por sorpresa de Creso fue derrotado. Ante eso él manifestó su molestia y envió a varias personas a consultar nuevamente al oráculo para ver por qué habían dado una respuesta equivocada. Y a lo que el oráculo respondió, que él no preguntó si él era el que iba a ganar, sino a él le dieron la respuesta que un gran ejército era el que sería destruido, y en ese momento el gran ejército era el de él, era el de Creso. Entonces con esto vemos que los oráculos tampoco daban respuestas tan puntuales y tan específicas, sino muchas veces dejaban también un espacio para que el análisis y la reflexión pudiese llegar. Pero de todos estos aspectos y la importancia que tenía el oráculo, hay una de las lecciones más importantes que podemos rescatar,
porque nosotros entendemos de que siempre el ser humano pues tiene esas dudas y esos cuestionamientos sobre su futuro, sobre su destino, pero en lo que es el Delfos, ahí en el templo de Apolo, estaba inscrita una frase muy importante y que creo que es una de las lecciones más importantes que el oráculo presenta. Y es aquella famosa frase, conócete a ti mismo, frase que incluso fue base de la filosofía socrática. Y dentro de esto, dentro de esta frase, el conócete a ti mismo, se planteaba de que antes de querer preguntar sobre lo que se debe hacer, es necesario hacer una reflexión personal, porque la base de la felicidad está en uno mismo. A veces se quiere conocer más allá de las interioridades, no solo personales, sino de todo lo que está a su alrededor, pero el oráculo era muy consciente de que el destino como tal no necesariamente estaba determinado, sino esto se iba construyendo de acuerdo a la voluntad y a la libertad de cada individuo. Y es por eso que el conócete a ti mismo fue una de las frases más importantes, porque a través de ella logramos conocer cuáles son nuestros sistemas de creencias, cuáles son nuestros propósitos, entender cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades, y también reconocer nuestras capacidades. Y con base a todo esto, logramos poder tomar las mejores decisiones y poder emprender el camino de ser mejores. Esta consideramos que es una de las lecciones más importantes que podemos rescatar del templo de Apolo, ¿verdad? En esa hermosa ciudad de Delfos, en la cual pues no solo era el tema del intercambio de las preguntas y de los cuestionamientos, sino también de estas lecciones y estas frases que eran muy importantes para el crecimiento personal y espiritual de cada uno de los individuos. De ahí nos trasladamos a otro contexto, nos vamos a Francia. En el año de 1412 nace en Domremy una de las grandes y reconocidas mujeres de la historia. Nos referimos a Juana de Arco, conocida también como la doncella de Orleans. Juana de Arco salió del contexto rutinario. Recordemos que en esos siglos, pues la mujer siempre estaba relegada a un segundo o tercer plano y no tenía mayor injerencia en las decisiones, no solo a nivel social, como también incluso a nivel familiar. La mujer pues tenía un papel pues muy secundario y hasta cierto grado era relegada a las decisiones que se estaban tomando, pero curiosamente surge este personaje que fue estudiado por una cantidad de historiadores, ¿verdad? Por la importancia que representa. Inicialmente, Juana de Arco reconoce que a la edad de 13 años, ella escuchaba ciertas voces que le hablaban y tenía algunas visiones. Dentro de sus visiones, ella sentía un estado de paz y de bienestar porque cuando escuchaba las voces, al mismo tiempo sentía como una especie de irradiación muy fuerte, pero muy agradable, muy amorosa, sentía que la envolvía y esas experiencias ella empezó a perder el miedo, ¿verdad? Porque la sensación no fue desagradable, sino al contrario, fue una sensación bastante positiva, de mucha espiritualidad, y en su momento consideraba que incluso pues era la presencia de Dios que estaba en su vida, la que estaba influyendo pues en muchas de las cosas de lo que ella experimentaba. En un momento dado, en estas visiones, le habían informado de una misión que tendría que cumplir. Ella se quedó sorprendida y ciertamente pues era de una sorpresa muy grande porque sus padres pues vivían prácticamente lo que era la agricultura, la ganadería, tenían amplias extensiones de tierra en la región, pero ella era analfabeta, no tenía mayores conocimientos y era su única actividad pues que realizaba, incluso pues se dedicaba al tejido. Pero a los 16 años, a través de esa persistencia y de ese llamado que ella tenía,
sale de casa acompañada de uno de sus parientes, dirigida hacia una ciudad cercana para hablar con el comandante de la guarnición del lugar. Pero cuando ella le planteó lo que en las voces ella recibía, entonces la solicitud no fue aceptada porque ella quería que la llevaran a la corte del rey, porque dentro de la misión que ella tenía era liberar a Francia del dominio inglés de la época, lo cual para el comandante fue una situación de sorpresa, incluso de risa, porque como una niña prácticamente pues iba a ser capaz de llegar a poder crear un movimiento en ese sentido y poder tener la posibilidad de llegar a las cortes para poder hablar con el rey. Sin embargo, pasó el tiempo, ella no perdió la esperanza y después informó a unos soldados con los cuales ella acudió para ver si era posible ser ese canal de comunicación sobre la derrota francesa que se sufriría en una batalla llamada de Rouvray cerca de Orleans, varios días antes de que llegaran los mensajeros. Es decir, ella anticipó esa derrota de ese ejército francés. A su llegada de los mensajeros confirmaron precisamente el debacle francés. Entonces eso ya llamó la atención de los soldados, lo cual favoreció para que el comandante de la región pudiese enviar algunos soldados para que acompañaran a Juana de Arco y pudiese ser llevada ante la corte del rey. El rey, al enterarse de esta información, causó mucha sorpresa y una de las cuestiones que se presentaron muy importantes era que el rey prácticamente estaba condenado a la derrota, ¿verdad? Él había utilizado todas las estrategias militares correspondientes para poder defender su región de la invasión inglesa, pero estaba muy difícil. Y en un momento dado, cuando se presentó con Carlos VII, que él aún no era coronado rey de Francia, porque había una pugna en tema de la corona y el otro pues que estaba también en esa pugna, tenía alianzas con los ingleses, entonces ahí es donde se estaba dando prácticamente una guerra interna. Y ella le pidió que le permitiera pues socorrer a la ciudad de Orleans de la dominación inglesa. A través de la seguridad y esa convicción que Juana de Arco tenía, logró convencer a Carlos VII. Y esto se dio en una etapa final de la conocida Guerra de los 100 años, que realmente no fueron 100 años de guerra, sino fue un periodo un poquito más extenso, pero esa fue la denominación. Entonces, Carlos VII pues autorizó que Juana de Arco se dirigiera a la ciudad de Orleans acompañada de un pequeño ejército para poder apoyar a los que estaban defendiendo la región porque estaba sumamente atacada, debilitada, y al momento de traspasar, digamos, esta región ya era prácticamente considerado que los ingleses iban a dominar a Francia y todo se iba a derrumbar. Entonces ella, con una actitud muy valiente, siempre se caracterizó por cargar el estandarte en busca de la victoria. Tenemos que comprender el contexto. Una mujer analfabeta, dedicada a la ganadería y la agricultura, no tenía conocimientos ni estrategias militares, sin embargo contaba con esa asistencia espiritual en la cual recibía las voces que le indicaban las acciones a tomar, y fue a tal la seguridad y la convicción que ella reflejaba que incluso los soldados que la acompañaban accedían a las solicitudes que ella hacía. En plena batalla fue bastante dura, bastante sangrienta esta batalla, y dentro de esto pues ella en un momento dado fue incluso herida, atravesada por una flecha del cuello hacia el hombro, en lo cual pues una perforación que calculan que fue de aproximadamente unos 15 centímetros, un desangramiento de sangre bastante fuerte, pero aún así ella supo sostenerse y recuperarse y reingresar nuevamente a la batalla.
a tal punto que esa misma seguridad y esa convicción que ella compartió y extendió hacia todos los miembros del ejército fue tan fuerte que permitió elevar los ánimos del ejército francés, y ciertamente se cumplió la misión para la cual había estado ella constantemente infundiendo ante el rey y ante todos los demás, que fue ganar esa batalla, y de esta forma se alejó el batallón inglés que estaba en ese lugar. Con esto no queremos decir que la guerra concluyó, pero al quedar debilitado, eso permitió que se pudiese retirar el ejército inglés de esa región, y a través de batallas subsiguientes en las que Juana de Arco pues también iba acompañando, lograron importantes victorias a lograr. Entonces, dentro de esto, también otra de los logros que Juana de Arco tuvo fue, aparte de salvar a la ciudad del asedio inglés y levantar la moral de los franceses, es que a través de esa fuerza inquebrantable se dirigió con el ejército hacia la ciudad de Reims para favorecer la coronación de Carlos VII como rey de Francia, que ese era el lugar simbólico donde se coronaban los reyes, y ella permitió a través del ejército poder generar los espacios correspondientes para que el rey pudiese ser coronado. Entonces, ahí vemos que el contexto histórico fue muy importante, porque a raíz de todos estos cambios, ya posteriormente, Francia logró ganar la guerra y prácticamente pues asumió el poder de toda Francia, que era la que estaba sumida. Sin embargo, dentro de todo este recorrido de las batallas, Juana de Arco siguió mucho más adelante con algunas otras más, pero en una de las batallas su ejército fue derrotado, y ante esta derrota pues habían franceses que estaban afines al rey inglés, y por lo tanto ella fue detenida y fue trasladada, fue encarcelada incluso, y dentro de eso pues cuando fue capturada e interrogada, ella fue acusada de herejía. Y es increíble cómo ella, dentro de las acusaciones, lograba tener los argumentos sólidos para poder debatir ante el interrogatorio realizado, porque buscaban la manera que ella reconociese prácticamente que todas sus habilidades y toda esa capacidad que tenía, consideraban de que no eran producto de una acción divina, sino querían sesgarla hacia otros rumbos. Al final de cuentas, y a pesar de que ella tuvo muy buenos argumentos, porque ella era asesorada y asistía ante estas preguntas para dar las respuestas correctas, aún así fue acusada de hereje. E incluso dentro de esto fue acusada de transvestismo, porque ella portaba todo lo que era la indumentaria de un soldado, toda la armadura de un soldado, de un hombre. Entonces, para ellos era algo inaceptable e incorrecto, y fue incluso hasta uno de los elementos que influyeron mucho para poderla acusar. Al final de cuentas, dentro de todo esto, pues obviamente hubo también un interés político, y por lo mismo fue condenada a morir quemada. Acá estamos hablando de que eso sucedió cuando ella tenía 19 años. Es decir, a los 13 años fue que inició a escuchar estas voces y a tener sus vivencias. A los 16 años aproximadamente fue cuando quiso llegar a las cortes del rey, ¿verdad? Para poder anunciar la misión que tenía y cuáles eran las órdenes que recibía, ¿verdad? Y el apoyo que iba a ofrecer. Y a los 19 años ella pues muere quemada a la edad de a esa edad, y nosotros podemos reconocer hasta cierto grado como alguien que, sin tener mayores conocimientos, logró ser muy importante dentro de lo que es las acciones del mundo francés en la época. Y es así como nosotros podemos entender cómo las facultades espirituales
fueron pues importante respaldo en ella para poder lograr esa nueva vía de dominio de Francia del ataque que estaba recibiendo de Inglaterra. Y las contradicciones de la vida. En el año de 1909, ella fue beatificada y posteriormente el 16 de mayo de 1920 fue santificada por el Papa Benedicto XV. Ya hasta esa época se reconoció el valor y la importancia que Juana de Arco representaba y reconocieron que esas voces y esa presencia pues no era algo diabólico, no era algo que pudiese concebirse como algo del mal, sino realmente pues había una luz que la iluminaba y que le daba todas las sugerencias de las iniciativas que se tenían que tomar para el éxito en la liberación francesa. Y es así como en el año de 1803, con Napoleón Bonaparte, a ella se le considera como el símbolo nacional de Francia. Es así que ella pues resulta siendo una heroína francesa, en la cual pues se han escrito una infinidad de libros e incluso dentro del conocimiento espiritual podemos recordar que una de las mediums escribientes más reconocidas, como es Hermann de Faux, escribió una obra que se llama Juana de Arco, dictada por ella misma, ¿verdad? Fue una obra pues publicada aproximadamente en el año de 1855, antes del nacimiento del espiritismo como tal. Hermann de Faux fue una medium pues, muy distinguida, que incluso se reconoce como una medium histórica, porque también escribió la vida de Luis IX, ¿verdad? De San Luis. Entonces, tiene un amplio reconocimiento dentro de la sociedad francesa de la época, que eso pues permitió pues tener también pues un acercamiento con el pensamiento de Kardec, a lo cual pues ella misma fue prácticamente fundadora, socia fundadora de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y también contribuyó en lo que es la revisión del Libro de los Espíritus para su segunda edición. Entonces vemos que Juana de Arco pues ocupó un espacio muy importante en diferentes derroteros, e incluso León Denis escribe una obra sobre Juana de Arco medium, ¿verdad? Obra que también el Sir Arthur Conan Doyle, un famoso escritor inglés, solicitó para el permiso para poder traducirla al inglés. Fue autorizado el permiso y esta obra pues también fue publicada en habla inglesa. Entonces ahí podemos entender el valor y la importancia de Juana de Arco a lo largo de su trayectoria. Y surge una pregunta: ¿es posible conocer por anticipado un acontecimiento? Esto ha puesto en jaque no solo a personas de distintas religiones, distintas filosofías, sino incluso también a la ciencia, porque podemos entender que el conocer por anticipación hechos que van a suscitarse resulta siendo algo fuera muchas veces de la concepción del sentido común y de la razón. Sin embargo, creo que ha habido a lo largo de la historia pues muchos acontecimientos que han sido anticipados, algunos de forma directa y otros que de una manera muy simbólica, para poder dar a entender las probabilidades o las posibilidades de un acontecimiento y algunos detalles muy importantes. Me permito en esta oportunidad pues hacer o informar uno de los hechos y una de las experiencias que nosotros como institución en su momento vivimos, y nos referimos a una experiencia desde hace muchos años, en el cual pues estando en una reunión de estudio, pues como siempre, pues como grupo nos reunimos y tratamos algunos temas de interés, pues la reunión iba con toda normalidad, con esos diálogos, con las discusiones sobre algunos aspectos en acuerdo y en desacuerdo, pero en un momento dado se presentó una experiencia que fue muy, muy, muy curiosa. Dentro de la institución, uno de los fundadores de la misma
es muy recordado porque también fue presidente de nuestro grupo, Eudonio Torres, a quien pues con mucho cariño y con mucha estima también recuerdo, ya desencarnado se encuentra. Pues él como fundador de la institución reconoce que su facultad mediúmnica pues la tenía formada desde muy niño, ¿verdad? A la edad de unos 5 años él ya veía incluso las manifestaciones de espíritus, y eso que no siendo espírita, sino su facultad pues se fue desarrollando de forma natural, al punto que incluso pues ya en un momento determinado, él dentro de sus sueños se le presentaban algunas situaciones que se iban a dar durante el día. A veces en la madrugada se despertaba y le comentaba a su esposa, ¿verdad? Que iban a recibir una visita de algún familiar sobre alguna noticia importante, y para sorpresa de la esposa, ciertamente, durante el día se llegaba a la visita y a veces eran algunas noticias pues importantes a nivel de familia. Esto pues provocó pues un estado de sorpresa y hasta cierto grado de asombro de cómo era posible que él pudiese pues tener esa posibilidad. Incluso les puedo comentar que varios de los nietos, cuando estaban pues próximos a nacer, él anticipadamente sabía algunas características de ellos, ¿verdad? Y cosa que se confirmaba ya posteriormente al nacimiento. Entonces, tuvo una facultad muy floreciente. Dentro de estas facultades, la que más se recalca es la evidencia. Él, dentro de las reuniones mediúmnicas, él cumplía una función de ser medium de control, ¿verdad? Lo cual muchas veces confirmaba lo que a través de otro medium se estaba manifestando. Pero dentro de esta experiencia que yo les voy a comentar, estando nosotros reunidos, él en un momento dado entró en un estado de trance y nos compartió lo que estaba observando. Y él nos decía que veía una multitud de personas con mucho pesar, veía rostros llenos de lágrimas, y a lo lejos lograba percibir al presidente de Guatemala en su momento, que estaba dando un discurso de apoyo y de consuelo a las personas que estaban reunidas en el lugar. Fue una situación pues muy impactante para él, y que a nosotros pues nos dejó con esa incertidumbre de cuál era el sentido de esa evidencia que él estaba expresando. De ahí concluyó pues la reunión, nos quedamos con esa incertidumbre, pensamos en algunos acontecimientos de la vida nacional que pudiesen suscitarse. Sin embargo, no fue así. A los días de esa evidencia, se dio pues una situación muy sorpresiva. Hubo un encuentro deportivo que en su momento iba a jugar la selección de Guatemala contra la selección de Costa Rica. En el palco estaban los dos presidentes, ¿verdad? Los presidentes de ambos países. Había una multitud de gente en el estadio esperando el inicio del encuentro deportivo, cuando de repente pues el estadio se abarrotó. En un sector del mismo, en la tribuna, la presión de las personas fue demasiado grande, al punto que empezaron a empujar a los que estaban abajo, y como resultado de ello, pues el muro, la baranda de contención se vino abajo, y tristemente pues provocó el fallecimiento de una gran cantidad de personas. Estamos hablando de unas 83 personas con una gran cantidad de heridos, y lo que se presentaba y se visualizaba como una fiesta deportiva en este estadio terminó en una tragedia. Y ahí pues también se dieron varios detalles que fueron muy puntuales, una multitud de personas, mucho luto en alrededor, y ciertamente se dio también ese discurso del presidente de Guatemala en su momento, el señor Álvaro Arzú, quien con suma tristeza y sumo pesar, pues declaró 3 días de duelo nacional ante el fallecimiento de esta multitud de personas.
Esta es una de las experiencias que es primera vez que lo comparto pues públicamente, pero que sí refleja mucho la realidad de poder comprender que hay circunstancias de la vida que pueden ser previstas, ¿verdad? Y eso es algo que no solo sucede en un ámbito, en un entorno, sino eso ha sucedido a través de la historia con muchas personas que han tenido ese conocimiento. Entonces sí podemos afirmar de que sí es posible. Aquí la pregunta más complicada resulta siendo el cómo. Y esa es una de las preguntas bastante delicadas porque hay muchas explicaciones, hay muchas formas de poderlo entender. La ciencia, incluso desde el punto de vista de la física cuántica o la física relativista, también tienen sus propuestas y su manera de poder entender la posibilidad de viajar hacia el futuro o incluso de conocer el pasado, pero aún a esta época, con el avance de la ciencia, no hay una conclusión final para poder explicar de manera total este tipo de manifestaciones. Lo que sí es un hecho es que sí es una realidad y que sí se presenta en los diferentes estratos de la sociedad y en las distintas épocas también. De esto, pues, hay uno de los elementos muy importantes y una de las preguntas, y es con relación a la participación de los espíritus en los acontecimientos de la vida material. Y hay una de las preguntas muy importantes que aparece en el libro de los espíritus, y nos referimos a la pregunta 525, y donde dice, ¿ejercen los espíritus influencia sobre los sucesos de la vida? Y la respuesta es, por cierto que sí, puesto que te aconseja. Y dentro de esta pregunta hay una segunda interrogante más. ¿Ese influjo lo ejercen de otro modo que por medio de los pensamientos que sugieren? Es decir, ¿tienen una acción directa en el cumplimiento o realización de las cosas? Y la respuesta es sí, pero no obran nunca fuera de las leyes de la naturaleza. Y aquí es donde entra el tema, ¿verdad?, de la libertad de pensamiento, libre albedrío, del cual pues se ha estado hablando. Entonces, estamos ante dos elementos. Uno es el destino y otro el libre albedrío. Entonces, siempre y cuando todo vaya dentro de las propias leyes de la naturaleza, puede ser explicable y es viable. Entonces, aquí con esto nos ratifica que tanto la humanidad visible como la humanidad invisible están en continua interacción de una manera consciente o no consciente, pero el hecho es que sí somos parte de una sociedad integral, ¿verdad?, para el propio desarrollo de la humanidad en todo sentido. Y ahí es donde nosotros podemos ir reconociendo algunas experiencias más. Para poder evidenciar esto que estamos hablando y esta respuesta que encontramos en el libro de los espíritus, vamos a recordar a un personaje muy importante. Su nombre es Francisco Madero. Él a los 18 años conoció la revista Espírita, la cual fue fundada por Allan Kardec en el año de 1858. El padre de Francisco Madero era suscriptor de la revista Espírita y él pues tomando información o tomando conocimiento de la biblioteca de su padre, tomó la revista e inició con su lectura. Dentro de la misma, pues se hablaba mucho de las obras publicadas por Allan Kardec, el cual las solicitó y las adquirió en su momento, y la experiencia fue muy grande. Él mismo en sus memorias comenta cuando dice, no leí esos libros, los devoré por sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron y desde entonces me considero espírita. Esta parte es muy importante, cómo las obras de Kardec para Francisco Madero fueron un elemento muy importante en su formación y en su vida, y que de ahí veremos cuáles son los efectos y el resultado de todo esto. Posteriormente de tener ese interés por el conocimiento espírita, Francisco Madero, por temas de estudio,
viaja a distintos países. En uno de ellos al que viajó fue a Francia, ¿verdad? Estuvo en París y ahí conoció la librería espírita. Además, él asistió a varios círculos espíritas en la región, en donde le habían manifestado que era medium escribiente. Él, empleando la metodología del propio Kardec, hizo los ejercicios necesarios para el desarrollo de la facultad mediúmnica escribiente, pero desafortunadamente él no veía resultados. En un momento dado lo que pudo él obtener son algunos trazos muy deformes, pero él consideraba que era producto tal vez del cansancio de la mano al tomar pues la pluma. Entonces, luego de varios intentos, pues no fue posible el desarrollo de su facultad. Al concluir su estadía en Francia, pues retorna nuevamente a México, que es su patria natal, y él ahí, muy entusiasmado con las experiencias obtenidas en Francia, en el cual pues también dentro de eso pues se le animaba a poder continuar con sus estudios espíritas y también pues a estudiar homeopatía. Él, con todo ese deseo y con todo lo que logró aprender, pues tuvo el interés de poder escudriñar aún más en el conocimiento espírita y pasó por varias experiencias. Luego de un periodo en el cual pues él se dedicó a sus actividades personales y a su vida de carácter pues familiar, vivía pues un entorno bastante acomodado, ¿verdad? Su familia pues tenían muchas tierras, económicamente pues estaban bastante bien. Y dentro de esto pues él a la edad de 27 años inicia con su ejercitación mediúmnica, porque en determinado momento él ya como médico ayuda a uno de sus familiares y se está con él unas semanas para poder asistirlo, para poder atenderlo y tratarlo. Y durante ese periodo de tiempo entra en un estado de reflexión, a lo cual él se ve prácticamente inclinado a poder continuar con sus estudios espíritas e inicia con el proceso de ejercitación mediúmnico, a lo cual para sorpresa, en un momento dado, él siente la intención de escribir y la escritura se da de una forma muy fluida. Y ahí es donde él refiere: me hablaban con gran claridad los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Esto es algo muy importante porque reconocemos la honestidad de Francisco Madero. Él reconocía sus debilidades y a la vez también reconocía cuán importantes fueron estas comunicaciones que él recibía a través de su mano, y en la cual pues no eran solo consejos los que él tenía, sino muchas veces también eran llamadas de atención porque buscaban que él pudiese transformar su vida en sus conductas y en muchas de las cosas. Por eso es que en Francisco Madero podemos reconocer dos etapas. La primera etapa, estamos hablando de 1901 aproximadamente a 1904. Y aquí podemos reconocer como los años de preparación moral. Ahí hay un relato, ¿verdad?, que les voy a compartir, donde él comenta que aproximadamente como a la edad de 13 años, con su hermano Gustavo, pasaron por una experiencia muy difícil a nivel familiar. Uno de los hermanos más pequeños, de nombre Raúl, por estar jugando en una sala, accidentalmente pasó golpeando una lámpara de petróleo y lamentablemente pues esta lámpara quemó completamente al niño, ¿verdad? Con lo cual pues pasaron días de mucho dolor y provocaron prácticamente pues el fallecimiento del niño. Fue una situación muy dolorosa e impresionante para la familia, donde vieron cómo el niño partía y que a pesar del dolor que le aquejaba, pues veían en el niño pues mucha serenidad a la hora de partir. Dentro de esto
años posteriores, cuando ya se dan estas comunicaciones recibidas, se manifiesta el espíritu, donde aducen ellos que es de este niño, ¿verdad? Que ya en esta etapa, pues ya como espíritu, adquiere pues cualidades muy especiales, y es él, Raúl, quien se encarga prácticamente de orientarlo. Él, por esa cercanía familiar y ese cariño muy especial que tenía, también había una tarea muy importante a cumplir, y era la de preparar a Francisco Madero para una tarea importante que se le avecinaba. Pero para eso consideraban que antes de la preparación para lo que él tenía que cumplir, venía primero esa preparación moral, ese desarrollo personal, el desarrollo de sus virtudes, el mantener una disciplina, prácticamente pues lo impulsaron a poder entrar en meditación constante todos los días, a mantener una elevación de pensamiento, una armonía, ayudar a muchas personas también a tener ese servicio solidario, a lo cual pues Francisco Madero fue muy accesible, con el conocimiento de la homeopatía. Muchos de los trabajadores que tenían en el campo, él se encargaba de ayudarlos, de brindarles la salud necesaria y de poder atender las necesidades de muchas personas. En esta etapa fue donde Madero desarrolló precisamente esa sensibilidad espiritual. Fue una etapa preparatoria en la cual Raúl pues era muy severo también con indicarle las debilidades y todos los aspectos que él tenía que corregir. Esto dio como resultado un cambio en la vida de Francisco, y por eso pues en las frases que expresamos anteriormente, él reconoce la importancia que representó quien resultó siendo su guía espiritual en este proceso de mejoramiento. De ahí nos vamos a una segunda etapa. Esta segunda etapa comprende en los periodos aproximados del año 1907 a 1910. Son los años de preparación cívica. Aquí hay algo muy curioso. El espíritu Raúl gradualmente se va distanciando de la presencia de Francisco, y asume prácticamente otro espíritu que se autonombra José, ¿verdad? Que es un nombre que incluso Francisco Madero no determina y no detalla la identidad de este personaje, pero según algunos estudios, cabe la posibilidad que sea uno de los bisabuelos, que se llamaba José Francisco Madero, quien fue una persona que estuvo a favor de las libertades sociales en la región de Texas, cuando en su momento era todavía parte de México. Entonces, él asume prácticamente pues la dirección de la misión y del trabajo que tenía que realizarse, y él escribe y le comenta: yo quiero decirte que estás predestinado para cumplir con una misión de gran importancia, pero solo necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es. Ahí es donde ya le empiezan a anunciar cuál es la misión que se acerca, ¿verdad? Y que Madero pues tendría que ir cumpliendo. Luego el mismo José, en otra comunicación, lo identifica como luchador infatigable por la causa de la libertad y la justicia. En esta etapa se da algo muy interesante, porque acá José ya no se enfoca puntualmente en el tema moral, sino en la formación cívica de Francisco, e incluso lo invita al estudio de la historia mexicana desde muchos años atrás, para ir conociendo cuáles han sido los procesos de desarrollo social, político, a poder comprender la realidad de México del momento, e incluso a que lea todo tipo de periódicos, informaciones, libros, para empaparse del panorama sobre el cual pues él estaba. Y esto iba de la mano con todas las orientaciones que él estaba recibiendo, porque había el deseo de Francisco Madero de escribir una obra, ¿verdad? Y dentro de este marco, pues se integran dos aspectos. Uno es su labor espírita como tal, y el otro es
su labor política. Dentro de la parte espírita, él escribe un libro que se llama Manual Espírita, ¿verdad? Donde él da muchas orientaciones y utiliza pues un seudónimo para poder publicarlo, y esto a razón de que también él tenía algunas responsabilidades e involucramientos a nivel político. Entonces, para separar ambas cosas, él pues optó por el seudónimo. Impulsó la organización dentro del campo espírita de la organización de instituciones y eventos espíritas. Incluso, según tenemos noticia, pues hubo un par de congresos realizados en México en la época, ¿verdad? En lo cual pues él también participó. Fue alguien que difundió el espiritismo en el país de una manera bastante considerable. Ahí sí que no escatimó esfuerzos económicos para poder apoyar en su divulgación. Y de la mano también estaba escribiendo una obra que contó con el apoyo, el beneplácito del espíritu que lo estaba apoyando, el espíritu José, ¿verdad? Y el libro se llamaba La sucesión presidencial en 1910. Ya en este momento, este libro tenía importantes observaciones y era muy directo en tema de la realidad y los cambios que eran necesarios realizar en México. Para este momento, Francisco Madero era una persona que si tenía cierto reconocimiento social, no era muy amplio, sino más que todo se basaba por el entorno económico y empresarial de la familia. Pero a nivel político, él iniciaba su incursión en el mismo y siempre buscaron la manera de poder hacerlo de menos, porque lo veían a él como un espiritista que dentro de sus prácticas, pues él tenía aires de estar acompañado de espíritus para poder provocar cambios a nivel social en el país. Entonces causó mucha burla a nivel general. E incluso él sufrió algunas desavenencias con su entorno espírita, porque consideraban que dentro del espiritismo no cabía el quehacer político. Entonces no veían con buenos ojos el que él se estuviese involucrando también en la política. Sin embargo, él tenía pues una tarea que cumplir, ¿verdad? Y en el año de 1908 publica uno de los libros que se llama La sucesión presidencial en 1910. Él, como habíamos mencionado, prácticamente pues pasaba desapercibido en la sociedad, y en ningún momento dado, incluso por ciertos dirigentes del gobierno de entonces, lo consideraban alguien sin mayor importancia, porque veían en él como un soñador, una persona que no iba a tener ninguna injerencia en la población y en la sociedad. Pero no fue eso lo que incluso el espíritu de José le decía, sino le hablaba de una gran tarea que él iba a desempeñar. A raíz de la publicación de este libro, que fue recibido de una manera muy amplia, fue conocido Francisco Madero. Sus propuestas se unieron a ese clamor popular de cambios en el país, donde se había vivido una dictadura de más de 30 años, y que él, dentro de sus propuestas, estaba con terminar con el tema de la no reelección, ¿verdad? Él prácticamente pues estaba con la alternatividad de poder, que era uno de las necesidades y los llamados luego de un gobierno dictatorial prácticamente durante un gran periodo de tiempo. Hubo muchos sectores que estaban ya vibrando por esos cambios, y este libro fue el que prácticamente generó ese arranque de cambios, ¿verdad? Fue un detonante para impulsar esos cambios hacia un nuevo modelo político del país. Como resultado de esto y de muchos esfuerzos y mucho sacrificio que tuvo que realizar Francisco Madero, resultó electo presidente de México en el año de 1911. Él encabeza un gobierno democrático luego de 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, que les comentaba,
donde impulsó la no reelección, que era uno de los elementos fundamentales dentro de su política. También estimuló el apoyo a las clases necesitadas, ¿verdad? Una vocación de servicio muy grande, y promovió las libertades. Como finalmente también otra de las iniciativas fue que acabó con las subvenciones a la prensa. Aquí hay algo muy importante que él también tuvo que sufrir, aún ya siendo presidente, porque la prensa recibía dinero del gobierno de Porfirio con tal de que callaran muchas de las actos de corrupción que se daban en el país. Pero Francisco Madero ya no quiso pagar ese dinero a los diferentes medios de comunicación escrita, lo cual pues pensó él que era algo muy positivo porque eso iba a permitir la libertad de prensa, ¿verdad? Sin embargo, los periódicos, las empresas no lo vieron con buenos ojos porque veían que prácticamente pues unos fondos de ingreso que eran muy elevados ya no los iban a estar recibiendo. Entonces se dedicaron a la crítica tenaz, ¿verdad? En contra de Madero, y dentro de eso pues las críticas hacia su filosofía como espírita, que él de alguna manera pues también en el rol político pues la apartó, porque durante todo ese periodo de tiempo no hay informaciones que él haya escrito o que se haya dedicado a su tarea espírita como tal. Entonces vemos en Madero pues una persona muy valiosa. Tristemente, su periodo pues no duró ni 2 años, fue derrocado, ¿verdad? Con un golpe de estado en el cual pues acabó con su vida. Y en esto pues vemos que él ha sido un reflejo fiel de lo que representa prácticamente esa influencia espiritual y esas aspiraciones que se vienen emanando de ver una sociedad mejor, un país en el cual se pueda apoyar en cultura, en economía y todo lo que represente pues algo muy positivo para el país y para la sociedad en su momento. Entonces, él, una de las cosas que escribe, y cierro la exposición de esta mañana con estas palabras propias de Francisco Madero, cuando dice: creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones, cumplo con un deber sagrado. Obro de acuerdo con el plan divino que quiere la rápida evolución de todos los seres. Y siendo guiado por un móvil tan elevado, no vacilo en exponer mi tranquilidad, mi fortuna, mi libertad y mi vida. Para mí, que creo firmemente en la inmortalidad del alma, la muerte no existe. Para mí, que he llegado a identificar mi vida con una causa noble y elevada, no existe otra tranquilidad que la de la conciencia, y solo la obtengo cumpliendo con mi deber. Así es como Francisco Madero escribe, y es realmente un digno ejemplo de un espírita y de un hombre que siempre veló por el bienestar de la sociedad y de su país en general. Así es que con eso pues concluyo, y muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Daniel, muy educativa tu conferencia. Ya tienes algunas preguntas de los oyentes. Y dejamos a Yacerita para realizarlo. Tenemos una primera pregunta de Miguel Raxón. Siempre me ha intrigado Juana de Arco. ¿Era medium o psíquica? Bien, muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Creo que dentro de esto podemos entender que, de acuerdo a lo que incluso plantea Leon Denis, a ella se ve como medium, porque ella incluso algunas personalidades que se le presentan para darle todos los consejos y las sugerencias que la iluminan, han estado involucradas dentro del ambiente cristiano, porque ella, no podemos negar su vocación cristiana en la época, y dentro de eso pues consideraba que había un equipo de seres que estaban a su lado, a su manera de ver, enviados de Dios, ¿verdad? Para poder apoyarla y emprender esta tarea que era tan delicada.
Incluso en un momento dado, cuando iba conversando con los soldados que la acompañaban, ella decía que prefería haberse quedado en las tierras ahí con su madre, pues tejiendo o dedicándose a sus actividades normales. Sin embargo, la asistencia y el deseo de estos seres que se acercaban con ella para poder solicitar su concurso y poder ayudar para la liberación de Francia era muy fuerte. Entonces, ahí es donde vemos de que sí es una facultad que nosotros podemos considerar como mediúmica. Tenemos una pregunta de Arturo Figueroa. Algunos pudieran considerar que Juana de Arco fue una esquizofrénica. ¿Cómo sabemos que no lo fue? Un encarnado esquizofrénico puede ser considerado como un encarnado que es impactado por desencarnados obsesores. Bien, tenemos que comprender, aquí hay dos temas. Cuando hablamos de la esquizofrenia, hablamos de personas que incluso pierden el control, incluso fuera de su propia voluntad, ¿verdad? Realizando actos que muchas veces son actos inapropiados, deshonestos, generando problemas, conflictos, lo que realmente pues no refleja en Juana de Arco, porque ella incluso entraba en constante oración cuando sentía el acercamiento y la presencia de estos seres, sentía un ambiente de paz, de armonía, y entraba en comunicación y en contacto con ellos, al punto de que tampoco ellos interferían en sus actividades de vida. Sí había un anhelo, había un deseo y un impulso que la invitaba a poder apoyar en estos cambios como una misión que ella tenía, a lo cual pues ella también lo aceptó. Entonces, el tema de la esquizofrenia pues no aplicaría, porque podemos entender que ella en ningún momento dado perdió el uso de razón. E incluso cuando estuvo en los momentos difíciles de la condena, ella supo armarse de esa fuerza y esa fe de sostener pues la autenticidad de estas manifestaciones que ella estaba recibiendo. Hay algunos escritores que también comentan que titubeó en un determinado momento, pero ella siendo analfabeta, consideran que posiblemente pues la obligaron a tener que firmar un documento donde ella pues desistía de que lo que había dicho era real. Sin embargo, ella sostuvo con mucha firmeza su decisión al reconocer que la influencia espiritual que ella tenía pues era real, era auténtica, y eso le permitió pues ahí sí que ser quemada en la hoguera y mantener siempre la convicción y la seguridad de que la vida pues continúa. Y el otro tema es el tema de la obsesión. Cuando hablamos de obsesión, pues también vemos un aspecto pues con efectos muy negativos, algo que en realidad pues no lo vemos en Juana de Arco, ¿verdad? Sino al contrario, ella cuando ella adquirió, precisamente se vio revestida de esa fuerza y de ese acompañamiento, el ir a combatir, que nosotros sabemos que ella no tenía a las habilidades incluso militares, ¿verdad? Siendo una mujer que incluso no era bien vista en la sociedad del momento. Aún así, pues ella tuvo el coraje de poder actuar, y esa misma energía, esa misma capacidad de prácticamente influir en los demás, le permitió también poder llegar con el ejército y poder ser aceptada muchas de las sugerencias que ella recibía para poder lograr la victoria, y eso fue lo que al final de cuentas sucedió. Tenemos una pregunta de Hegel da Silveira. ¿Cómo es el desarrollo de las facultades espirituales? Perdón, la pregunta es ¿cómo es el desarrollo de las facultades espirituales? Sí, correcto. Bien, acá en el tema del desarrollo de las facultades, cabalmente con los personajes mencionados podemos ver algunas diferencias. Hemos visto facultades que se desarrollan de forma natural, ¿verdad? En este sentido,
incluso desde la niñez, estas facultades afloran, ¿verdad? Sin necesidad de seguir algún proceso que permita poder desarrollarlas o generarlas, porque sabemos que todos como espíritus, pues nuestras facultades están latentes. Todos tenemos esas potencialidades. Sin embargo, en un determinado momento, pues hay quienes ya vienen propensos para su desarrollo y su ejercicio a corta edad, ¿verdad? Tales son los casos que yo he mencionado. Y otras facultades se van puliendo, se van desarrollando, como el caso de Francisco Madero, ¿verdad? Que en determinado momento, pues él quiso desarrollar su facultad escribiente, pero no logró los resultados esperados. Al tiempo fue que él retomó nuevamente la ejercitación y dentro de esta ejercitación empezó ya a recibir determinados mensajes, ¿verdad? Y lo importante en esto era distinguir también que los mensajes no eran obra de sí mismo, ¿verdad? Porque en sus memorias se relatan muchos hechos puntuales donde incluso él era prácticamente señalado con severidad sobre muchas de las conductas que él tenía y que tenía que reformarlas. Él tenía que cambiar mucho. Y este proceso de apoyo y de seguimiento espiritual fue el que le ayudó a él también a disciplinarse y a transformar su vida. Es así como dentro de este mismo proceso de ejercicio mediúmnico, él se tuvo que retirar a una de las haciendas que se llamaba Australia, un lugar bastante distante de México, y ahí él entraba en periodos bastante largos de meditación y de elevación de pensamiento para lograr tener la armonía necesaria y poder recibir los mensajes con la mayor claridad posible. Así es como nosotros podemos ver el desarrollo de estas facultades. La pregunta de Pilar. Querido Daniel, gracias por esta charla tan interesante. Desde mi ignorancia, ya que desconozco la praxis de las reuniones mediúmnicas fuera de lo que he aprendido leyendo la revista Espírita de Allan Kardec, me gustaría saber si actualmente se evocan o se manifiestan genios o personajes de tiempos más actuales. Stephen Hawking, Ramón y Cajal, Einstein, que puedan darnos luz cerca de los años convulsivos que estamos viviendo. Personalmente, más que el futuro, me interesan los consejos para sortear los problemas morales del día a día. Exacto. Agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta muy importante. No siempre las cosas resultan de acuerdo a nuestros deseos. La comunicación no siempre es de evocar y de solicitar a determinados espíritus que se comunican. Por lo general, cuando hay algunas manifestaciones de naturaleza en este sentido, con espíritus que han tenido un renombre muy importante en este mundo, son comunicaciones que se podrían dar de una manera espontánea. A la fecha no tengo conocimiento de algunas comunicaciones de estos importantes personajes que indudablemente pues contribuirían grandemente con resolver o dar algunas sugerencias en relación a los acontecimientos que se están desarrollando en la actualidad. Dentro de lo que es el conocimiento espírita, podemos establecer de que hay dos tipos de reuniones, y lo podemos ver en términos generales. Las reuniones de estudio que basan fundamentalmente en la preparación intelectual sobre el conocimiento espírita, sobre sus fundamentos y el desarrollo que la ciencia ha tenido de la mano con este conocimiento espírita. Y de ahí tenemos por aparte lo que son las reuniones mediúmnicas. En estas reuniones mediúmnicas dentro del contexto espírita son reuniones muy serias, donde no se trata de comunicar con cualquier espíritu, de hacer actos o llamamientos, sino son reuniones donde hay mucha seriedad, mucho respeto, y donde por lo general los seres que se manifiestan son seres afines y seres cercanos al entorno familiar, ¿verdad? Entonces está muy lejana la idea de que podamos pensar de que el tener comunicaciones con estos personajes de la historia y de la vida reciente que sean de una facilidad muy grande, no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy conscientes que la facultad mediúmnica como tal
también tiene sus limitaciones y están regidas no solo a las inclinaciones, a las intenciones del grupo, el cual está reunido, sino también tiene que tener un objetivo claro, sincero, honesto, para que algún tipo de comunicaciones de espíritus de avanzada puedan comunicarse y puedan manifestarse. El ejemplo muy claro lo tenemos con Kardec. Cuando él inició en esas manifestaciones de las mesas, recordemos de que habían algunos espíritus bromistas, algunos seres que realmente pues no tenían motivos mayores más que el patentizar su existencia, pero en la medida en que la seriedad, la formalidad, el tipo de temas a desarrollar, las preguntas de un nivel intelectual bastante importante y la intencionalidad del entorno fue el que permitió crear un clima necesario para que espíritus de una mayor evolución y de una mayor entrega pudiesen dar comunicaciones que a la larga fueron muy importantes para la publicación del libro de los espíritus y los libros posteriores que escribió Kardec. Entonces, así viene dándose este intercambio, ¿verdad? No podemos negar que el intercambio existe, ¿verdad? Son dos humanidades, la visible y la invisible, que están constantemente en esa interacción, pero en el campo mediúmnico tampoco es tan fácil poder decir que en cualquier momento podamos tener comunicaciones de cualquiera de los espíritus que nosotros deseamos que se puedan manifestar. Es una pregunta de Conchita Delgado. Saludos desde Caracas. Gracias, Daniel, por esta charla educativa y esclarecedora. Es evidente el carácter determinante y la misión, por así decirlo, de Juana de Arco y Francisco Madero. Mi pregunta es, ¿de qué sirve percibir una situación con anterioridad si no podemos hacer nada para cambiarla? Me refiero a las situaciones adversas, como la tragedia que refirió del estadio. Sí, eso es algo que podemos decir está en análisis y en estudio de todos. Hay aspectos que no podemos ser concluyentes y caeríamos en un grave error en poder dar explicaciones que hasta el momento pues todavía están en análisis y en estudio. El hecho de ser espírita no nos garantiza poder tener, como se dice vulgarmente, la verdad en nuestras manos. Este es un campo que todavía está en estudio y en análisis y hay muchas cosas que aún están en el tintero, ¿verdad? Y que quedan por explicar. Lo que sí podemos entender es que esto nos permite demostrar y corroborar que hay algo más allá de la materia, y eso es indudable, ¿verdad? Porque una manifestación de estas, ni la ciencia ha podido tener una explicación concreta para poder debatir de que no hay una realidad espiritual ante este tipo de manifestaciones y de experiencias. Ciertamente hay acontecimientos que son muy impactantes y que no está en nuestras manos poderlas cambiar, ¿verdad? Porque como bien lo dice Kardec en su obra La Génesis, en un capítulo titulado sobre la presciencia, ahí habla que hay muchos acontecimientos que están sujetos a realizarse, pero no se alejan del libre albedrío. Es decir, a pesar de que puedan estar propensos a poder realizarse, tampoco se tiene a ciencia cierta la última palabra. Entonces, dentro de este marco y este contexto, podemos ver que hay situaciones que se nos dan, ¿verdad? Algunas experiencias que se logran conocer, pero que también la interpretación no es tan clara. Con esta situación del estadio es una situación muy confusa porque daba para poder pensar y deducir muchas posibilidades. Sin embargo, cuando se dio a estos días, pues logró coincidir. No se podía intervenir en evitar un hecho de esta naturaleza, porque ni siquiera se estaba claro de qué era lo que puntualmente iba a suceder. Y así se da en muchas manifestaciones, no siempre son totalmente claras. Y hay personajes que tuvieron estas potencialidades de poder tener las premoniciones sobre muchas cosas, pero increíblemente en ningún momento dado fueron capaces de tener las premoniciones de desencarnaciones de muchas veces familiares cercanos, de hijos, de esposas o esposos, teniendo pues esta capacidad. Entonces, ahí es donde quedan todavía muchas cosas por resolverse, ¿verdad? Pero indudablemente sí podemos entender que también se presentan este tipo de manifestaciones para
hacer entender al ser humano que sí hay algo más allá de la materia. Tenemos un comentario de Neus. Muy interesante, Daniel, la vida de Francisco Madero, que nos muestra claramente que la mediunidad es fundamentalmente para sí mismo y para su transformación personal. Y una vez logrado, dentro de las capacidades o el nivel espiritual, se vuelca a la sociedad en forma de aporte solidario. Gracias, Neus y Juan. Gracias, gracias a ustedes. Tenemos una pregunta de Rocío Ferrón. Buenas tardes. Mi pregunta es, si se tienen facultades y te llega habitualmente información del mundo espiritual y del mundo corporal, por ejemplo, información del estado físico, mental, emocional, ¿cómo debemos comportarnos en el día a día? ¿Cómo vivir con tanta información? Y sobre todo, me gustaría saber si la percepción de cosas puntuales futuras que afectan a una misma debemos prepararnos mentalmente o dejar fluir o dejarla fluir. Muchas gracias por su conferencia, me ha ayudado mucho. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por sus buenos deseos. Sí, realmente creo que dentro de esta parte del conocimiento espiritual, lo fundamental es mantener la armonía. Yo creo que aquí retornamos a uno de los principios fundamentales que comentábamos al inicio. Muchas personas iban al templo de Apolo para poder hacer sus consultas sobre el futuro, sobre su situación incluso matrimonial, familiar, sobre las riquezas, sobre tantas cosas. Pero antes de todo eso, esta frase yo creo que es importante poderla reflexionar y es el conoces a ti mismo. Creo que ahí es donde está la base del desarrollo. Pueden haber muchas manifestaciones de distinta índole, pero si no logramos vivir esa paz interior, si no logramos poder tener armonía, si no logramos cumplir con esos sueños, con esos anhelos, con esos deseos de ser agentes de cambio y de bienestar en este mundo que está tan necesitado de personas bondadosas, está tan necesitado de buenas intenciones, está tan necesitado de una orientación, de una mano que sea de apoyo hacia su semejante, en la medida en que esta armonía y este bienestar se vaya reflejando, definitivamente las consecuencias espirituales serán muy gratificantes y muy positivas. Y es por eso que dentro de los requisitos también para poder tener esa conexión con la espiritualidad superior, tiene que ver grandemente con nuestro estado interior. Si nuestro estado interior está bien, está en armonía, está en paz, y si también en el fondo tenemos buenas intenciones, buenos deseos y buenos propósitos, indudablemente seremos secundados por seres que puedan apoyarnos en esa misma vía y en esa misma ruta de crecimiento. Ahí sí que se cumple lo que es una de las leyes fundamentales de la vida, que es la ley de atracción. Lo afín atrae a lo afín. Tenemos una pregunta de Rodolfo Ferreira. Gracias, Daniel, muy bueno. La opinión política siempre causa polémica. ¿El espírita debe exponer sus ideas políticas o no? ¿No se debería considerar aquello de respetar las ideas de otros? Sé que algunos buenos expositores espíritas han tenido problemas por ello. Sí, eso es algo muy importante y ha sido un tema de debate a nivel generalizado dentro e incluso del movimiento espírita, el quehacer político. Una de las cuestiones que hay que diferenciar es la política en sí, de la cual nosotros como seres humanos no estamos ajenos porque vivimos en sociedad, vivimos en una cultura en la cual pues hay muchas dependencias de gobierno, hay mucho relacionamiento social, entonces la política cumple un factor bien importante y no podemos estar ajenos a esa parte que va directamente en relación a la convivencia social. Muy diferente es el tema de política partidista. Y ahí es donde el espiritismo como tal no, y Kardec lo ratificó, ¿verdad? No está de acuerdo. Porque no podemos crear movimientos o partidos políticos que estén avalados o acuerpados por movimientos espiritistas. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. La filosofía espírita lo que permite es desarrollar esa sensibilidad humana y esa sensibilidad cívica y social
para que podamos ser personas de bien, para que las distintas instituciones de las cuales formemos parte, sean privadas o sean públicas, podamos actuar con honestidad, con claros principios, y siempre el espiritismo va a estar en favor de la libertad, de la democracia, de la equidad, de la adecuada distribución de la riqueza, de que todos tengamos derecho a vivir en un mundo de bienestar, donde el hambre, donde las necesidades sean prácticamente pues atacadas, y podamos vivir con lo necesario, todos, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Entonces, todos estos valores sí los impulsa el espiritismo, y estos van de la mano en el quehacer político del ser humano. Pero es algo muy diferente el conformar un partido político como tal, para poder utilizar como tema de bandera el espiritismo y acuerparlo en ese sentido. Eso es algo que es totalmente ajeno. El espiritismo como filosofía es una cosa, y el partidismo político es otra. Entonces, cuando se habla de temas políticos, yo creo que debe haber madurez, ¿verdad? Porque hay contrariados algunos criterios. Sin embargo, si la brújula como tal nos guía hacia el bienestar de la sociedad, hacia la procura por los derechos humanos, por las libertades del ser humano, por la libertad de conciencia, por la libertad de prensa, creo que todos vamos a unirnos en esa misma vía para el bienestar de la sociedad. Y ahí es donde el espiritismo deja de ser una filosofía teórica a una concepción de vida que, como lo decía Porteiro, influye grandemente a nivel social. Una pregunta de Hegel da Silveira. ¿Qué significa la acción de los espíritus en interés de la política y de una nación? Caso Madero, Juan. Bien, en esto es muy importante poder entender. Madero, él fue hasta cierto grado asesorado por los espíritus. Había un equipo de trabajo, digámoslo de esta manera, muy afín a las ideas y a las tendencias que en el momento pues se daban, y prácticamente pues logró ahí sí que interceptarse los anhelos y los deseos de un país mejor con el apoyo de espíritus afines a estas ideas. Incluso no se detalla puntualmente, pero hay una de las comunicaciones, una de las últimas comunicaciones que Madero recibe con las iniciales BJ, y que algunos analistas consideran que fue Benito Juárez, uno de los también importantes próceres de la vida política de México. Entonces, esto nos da a entender que el hecho de pasar de este mundo material al mundo espiritual no quita los anhelos y los deseos de muchos seres por construir un mejor país, una mejor nación, y porque se viva pues en una patria donde los derechos humanos y las libertades sociales estén vigentes, porque tarde o temprano también llegará el momento en que puedan retornar posiblemente al mismo país o a la misma región y encontrar condiciones de vida muy mejoradas. Entonces, este intercambio constante y fluido pues se mantiene, pero ya es una cuestión ya muy particular de cada uno el asumir una opción política partidista en el ejercicio del poder, que eso ya es parte de los requisitos que la misma política del país demanda, pero en términos generales las aspiraciones son comunes, ¿verdad? Y es siempre velar por el bienestar de una sociedad. Una pregunta de Gabriel. No conocía la historia de Francisco Madero. Realmente un personaje muy interesante e inspirador. ¿Podría recomendar un libro sobre la vida de Francisco Madero, su obra, esos detalles de sus facultades y en general su contribución? Sí, de hecho, si alguien desea conocer algo sobre la vida de Francisco Madero, hay algunos libros que los pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? Ahí pueden encontrar una cantidad interesante de libros, e incluso están prácticamente, pues, este libro que yo
les expresé en estas diapositivas, ¿verdad? Están sus memorias, que también está al alcance de todos para poderlo tener. Y uno de los libros que últimamente se han escrito es el que se llama La Revolución de los Espíritus, ¿verdad? Y es escrito por Alejandro Rosas, ¿verdad? Un escritor mexicano no espírita, pero que sí acompañó una investigación profunda de Madero desde sus inicios hasta el final de sus días, y donde pues reconoce la importancia que tuvo el hecho de que él fuese espírita para poder promover esos cambios de libertad y de democracia en su país. Una pregunta de Arturo Figueroa. ¿Cómo podemos explicar que una medium espírita es beatificada y declarada santa por Roma? Sí, vean, acá es muy importante poder reconocer de que a veces en la vida se logran muchas contradicciones, ¿verdad? Cómo fue ella acusada de hereje, cómo fue prácticamente quemada en la hoguera para que siglos posteriores fuese santificada, e incluso pues ella pues tiene una imagen representativa ya a nivel de santidad en los lugares más importantes de la Iglesia Católica Romana. Y dentro de eso, pues reconocer, ¿verdad? Que también ella pues tuvo una labor importante. Entonces se logran muchas contradicciones, como el fanatismo muchas veces llega al punto de poder dañar la integridad de un ser humano con ideas que están fuera de sentido, y que también no podemos dejar de lado que acompañado a este fanatismo también convergen los intereses políticos, porque eso es algo que también se dio en la decisión de provocar que Juana de Arco pues fuera prácticamente condenada como hereje. Y posteriormente, ya cuando hicieron los análisis según la percepción de la iglesia, lograron determinar que esas voces no eran voces de alguien que estaba pues teniendo algún pacto con alguna entidad diabólica, sino que eran propiamente de Dios. Entonces, al modificar esta concepción, ¿verdad? Al ver que incluso Juana de Arco tenía una vocación religiosa bastante grande, entonces decidieron pues ir dándole un lugar en la historia, como lo es la beatificación primero y después la santificación. Pero, como les digo, pues también todos estos aspectos van de la mano con muchos intereses que se manejan de trasfondo. Ya, artistas, son todas. Tienes muchas felicitaciones, Daniel, de gente Sí. muy querida de Celia Altegadega, de Portugal, de Venezuela, de todos los países, de verdad que de Brasil. Gracias, nuestro gracias. querido amigo Mero, de Salomón, Gracias. de gente muy querida. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Los invitamos para todos por el próximo domingo. Vamos a cerrar aquí la grabación y le vamos a dar un fuerte aplauso a Daniel para que después se queden conversando con él. Gracias, muchas gracias a todos por su amable atención.